Bien, vamos a empezar este vídeo en el que vamos a ver algo de teoría, bien comprobando la ecuación fundamental del dioptrio esférico o el invariante de Abbe, porque ella es a partir de la que vamos a deducir todo en óptica geométrica. Bien, vamos a comentar un poco este dibujo. En este dibujo lo que nos están representando es un dioptrio esférico. Bien, lo primero, ¿qué es un dioptrio? Un dioptrio es la superficie de separación entre dos medios de índices de refracción distintos. En este caso, este que sería un medio de índice de refracción N1, y en este caso, este sería de índice de refracción N2, y estamos en el caso en el que N1 es menor que N2. Un ejemplo de un dioptrio esférico en la vida cotidiana pues podría ser una pecera hecha de cristal, que fuese esférica. Pues la cara esférica separa un medio de un índice de refracción, el aire, de otro, que sería el agua, ¿vale? Si nos olvidamos un poco del vidrio, ¿vale? O bueno, o también sería separarla del vidrio. Más claro, en la superficie del mar, un mar en calma, imagínate un lago, una piscina, el agua en calma, aire, agua. La superficie del agua es un dioptrio, es simplemente el límite que separa los dos medios. Bien, aquí tenemos dibujado un rayo que partiría de un objeto, de un punto objeto A, y que va a converger en un punto imagen A'. Fíjate que la distancia del objeto al vértice óptico es S. Vamos a ver, ¿qué es el vértice óptico? Pues yo tengo aquí este dioptrio esférico, el eje de simetría que separa perfectamente en dos a mi sistema, en este caso a mi dioptrio, es lo que se llama el eje óptico, que es esta recta horizontal, ¿vale? Y el punto de corte del dioptrio con el eje óptico es este punto O, que es el vértice óptico, que me va a marcar el origen de un sistema de referencia, pues como el que estamos acostumbrados, ¿vale? Mi eje Y y mi eje X, que sería este de aquí. Normalmente estos ejes no se van a dibujar, pero los tengo que tener en mente en el sentido de que me van a permitir definir las distancias positivas en el sentido positivo del eje X, negativas al otro sentido, y en vertical las distancias positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Recuerda que por el convenio, para que todas las expresiones que vamos a ver, consideramos que la luz viaja de izquierda a derecha. Entonces esta distancia S, que es la distancia del punto objeto al vértice, sería negativa en este dibujo. Y S', que es la distancia desde la imagen, el punto imagen hasta el vértice, pues en este caso sería positiva. Aquí tenemos el rayo incidente y el rayo refractado. Vamos a comentarlo un poco. Lo primero, ¿por qué se desvía de esta forma? Fíjate que aquí seguimos aplicando la ley de Snell de la refracción. Tengo este rayo incidente que forma con la normal a la superficie de separación, pero claro, ¿quién es la normal a la superficie de separación? Es que tu superficie de separación ahora es una esfera. Entonces, este es el centro, de manera que esta esfera que en un plano es un círculo, pues yo qué sé, pues sería más o menos esta. Pues este es el centro. Entonces, esta distancia hasta el vértice óptico es el radio de curvatura del dioptrio. Bien, entonces la normal a la superficie, ¿qué va a ser siempre? Un radio, porque los radios son perpendiculares a la circunferencia. Este es el punto que a ti te interesa, donde incide este rayo. Pues la normal es esta que nos dibujan aquí, entonces el radio correspondiente. Y fíjate que si el rayo no se desviase, porque no hubiese cambio de medio, pues seguiría en línea recta. Pero al cambiar de medio pueden pasar dos cosas. Y esta es la normal. Esta es la normal. Puede pasar que se desvíe más de la normal, eso ocurriría si el índice de refracción N2 fuese menor que N1, pero como es mayor se acerca a la normal. Esto sería, si no se desviase, pues se acerca, por ejemplo, como vemos aquí en este dibujo, se acerca a la normal. Este ángulo I es el ángulo de incidencia, este ángulo que le llaman I' es el ángulo de refracción, son nombres, I', ¿vale? ¿Qué más tengo? Tengo este ángulo alfa, que es el que forma el rayo incidente con el eje óptico, este ángulo teta,
que es el que forma la normal con el eje óptico, y este ángulo que llama alfa prima, que es el que forma el rayo refractado con el eje óptico. Bien, teniendo eso en cuenta y la aproximación paraxial, que es en la que se cumple, los rayos no pueden formar más de 10 grados con el eje óptico, para que todas las expresiones que vamos a obtener pues se cumplan. Entonces, si el ángulo es menor de 10 grados y le pones en radianes, puedes comprobar con la calculadora que si metes un ángulo menor de 10 grados y lo pasas a radianes, ese valor en radianes, si tú calculas la tangente de ese ángulo o el seno de ese ángulo, todo en radianes, vas a ver que se cumple esta igualdad. ¿Vale? Para ángulos pequeños, eso se cumple. Bien, ¿y de dónde vamos a sacar la expresión que tengo que saber de memoria y de la que puedo derivar todo lo demás? Pues de la ley de refracción. Fíjate, tenemos este dibujo aquí, ¿vale? Bajamos un poco los apuntes y partimos de aquí. ¿Pero qué pasa? Que por la aproximación paraxial, el ángulo es igual al seno del ángulo. Entonces, en vez de seno de i, ponemos i. Y en vez de seno de i', ponemos i'. Entonces, tenemos esta igualdad. ¿Y qué más tenemos aquí? Me dice, oye, fíjate en el triángulo APC. Vamos a fijarnos en el triángulo APC. Este triángulo. APC. ¿Qué le pasa a ese triángulo? Pues que como todos los triángulos, sus ángulos tienen que sumar 180 grados. Es decir, que alfa más teta más este ángulo de aquí, ¿vale? Tiene que sumar 180 grados. Y este ángulo que he dibujado yo aquí, le voy a dibujar en rojo. ¿Cuánto vale? Pues dices, hombre, si todo esto tiene que ser 180 grados y esto es i, esto de aquí es 180 menos i. Y es lo que tenéis, si os fijáis. Vamos a borrar todos estos dibujos, bajo, y efectivamente tengo que alfa más teta más 180 menos i tiene que ser igual a 180. Luego tengo esta relación y luego si te fijas en el triángulo CPA', pues tienes algo análogo y tienes que i' es teta menos alfa prima. Sustituyo i' en esta expresión y obtengo esto. Y por último, pues fíjate que, por ejemplo, la tangente de alfa es cateto opuesto h entre cateto contiguo s. En realidad, esta distancia es muy pequeñita, por eso se cumple lo que estoy comentando. La tangente de teta es h partido de r, ¿vale? Y el seno de teta es lo mismo, el seno de teta es h partido de r. Y, por ejemplo, ¿cómo me lo pone? Tangente de alfa prima, bueno, tangente de alfa prima, ¿vale? Es cateto opuesto h entre s'. Sustituyo, la h se va a ir, porque es factor común en todo, y te queda esta ecuación. Esta es la que os tenéis que aprender. Esta es la que nos tenemos que aprender. N2 partido de S' menos N1 partido de S es igual a N2 menos N1 partido de R. ¿Vale? A partir de ella podemos calcular las distancias focales. ¿Qué era eso de las distancias focales? ¿Qué es eso de las distancias focales? Vamos a verlo con este dibujo. Y vamos a fijarnos en estos rayos que hay dibujados. Aquí tengo un dioptrio y un punto objeto A que va a formar un punto imagen A'. Los rayos que llegando paralelos tras refractarse, y el que lleguen paralelos quiere decir que el objeto está a una distancia menos infinito, los rayos llegan paralelos, ese valdría menos infinito, este rayo de aquí. El punto de corte con el eje óptico es el llamado punto focal imagen, y la distancia desde él hasta el vértice óptico, el origen, es f'. ¿Vale? Y los rayos que partan o estén dirigidos al foco objeto, tras refractarse, seguirán su camino paralelos. Si siguen los rayos que siguen su camino paralelos, querría decir que la imagen se forma en el infinito. Pues el punto de corte con el eje es el
punto focal objeto y la distancia es la distancia focal objeto. Fíjate que en este caso, en este dioptrio, entonces la focal objeto será negativa por nuestro criterio de signos y la focal imagen será positiva. Bien, ¿puedo calcular yo esas focales? Sí. Fíjate que vamos a utilizar la ecuación fundamental n2 partido de S' menos n1 partido de S es igual a n2 menos n1 partido de R. Fíjate que la distancia focal objeto, ¿vale? ¿Qué tiene que cumplir? Que tú coloques el objeto en el punto focal objeto, entonces la imagen se va a formar en el infinito. Si sustituyo aquí arriba, quiere decir que n2 partido de infinito menos n1 partido de S, que en este caso será la distancia focal objeto, es igual a n2 menos n1 partido de R. Muy bien. ¿Y entonces qué pasa? Que esto es 0 y operando un poquito llegamos a esta relación que tenéis aquí. Vamos a ver cómo llegamos a la otra, a la distancia focal imagen. Vamos aquí a escribir. Esto teníamos que es n2 partido de S' menos, este es el invariante de AB. Entonces, para hallar la focal imagen, ¿qué pasa? Que el objeto estaría en menos infinito y entonces la imagen se formaría a una distancia igual a F'. Si sustituyo aquí, tengo que n2 partido de F' menos n1 partido de menos infinito es igual a n2 menos n1 partido de R. Esto va a ser 0 y jugando un poco, nada, despejando F', entonces de la igualdad que te queda va a ser R por n', perdón, por n2 partido de n2 menos n1. ¿Vale? Tenemos una expresión, dos expresiones, tres expresiones. ¿Qué más? Fíjate que podemos sacar más cosas. Si divido f entre f', inmediatamente vais a obtener que esto es igual a menos n1 partido de n2. ¿Vale? Una cuarta expresión. Se puede demostrar que f' partido de S' más f partido de S es igual a la unidad, si juegas un poco con las ecuaciones. Y una sexta expresión es que f más f' es igual a R. ¿Vale? Esto lo puedes obtener sumando simplemente las expresiones 2 y 3. Inmediatamente vas a obtener ese valor, que f más f' es R. Bien, pues estas 6 expresiones son las que tenemos que conocer. Vamos a pasar al caso del dioptrio plano. Vamos a ver por aquí. Pasamos a la ecuación del dioptrio plano. ¿Cómo la obtenemos? Pues muy sencillo. Fíjate que, vamos a escribirlo, el tema, la clave está en que un dioptrio plano sería un dioptrio esférico en el que haces que el radio de curvatura sea infinito. Es una esfera o un círculo en dos dimensiones y cada vez su radio va aumentando, al final, visto de frente, al final tienes una superficie plana. Entonces me tomo la ecuación fundamental y sustituyo, que es esta de aquí, pero sustituyendo el radio por infinito, entonces este término es 0 e inmediatamente me queda esta relación, que es la ecuación fundamental del dioptrio plano. ¿Qué más cosas? Pues me va a interesar construir imágenes gráficamente, ¿vale? Que yo pueda construirlas, dibujarlas. Vamos a ello. Vamos a utilizar una imagen distinta, esta de aquí, para verlo bien, ¿vale? Vamos a ver.
Yo para construir la imagen de un objeto me voy a fijar primero en esta imagen de la derecha. Mi objeto es este, que tiene una longitud y, tiene un tamaño y. Vas a necesitar dos de los tres rayos fundamentales. Con dos te va a bastar. Donde converjan dos o donde su prolongación hacia atrás se cruce, ya te permite hallar la imagen de un punto. Nosotros aquí estamos buscando la imagen del punto superior del objeto, ¿vale? De él saldrían infinitos rayos, ya sea porque él emite luz o porque él está reflejando la luz que recibe de un foco luminoso. Pero a ti te van a interesar tres. Fíjate, los rayos que llegan paralelos. Aquí estamos además en el caso que n' es mayor que n. Tengo mi dioptrio esférico. Este es un dioptrio esférico convexo, mientras que este va a ser cóncavo. Y eso de cóncavo y convexo, muy sencillo. Se refiere a que si tú mirases de frente al dioptrio, si la curvatura entra hacia adentro, entonces es cóncavo. Y es convexo si tú al mirarlo de frente te encuentras que la curvatura sale hacia ti. Sin más. De igual manera, si tú le estás mirando así, esto sería también cóncavo y esto sería convexo, ¿vale? Luego veremos lentes bicóncavas, que si tú las miras de frente, los dos lados son cóncavos, por ejemplo. Bien, esta convexo. Fíjate que la normal a la superficie de separación en el punto, como es esférica, pues sería un radio, en este caso este de aquí. Como el medio n' es mayor que n, el rayo, en vez de seguir su trayectoria normal, esto sería alejarse de la normal más, ¿vale? Pero se acerca. Ángulo de incidencia, ángulo de refracción, ¿vale? Siempre respecto a la normal. Entonces veo que el dibujo tiene sentido. Se acerca a la normal. Y claro, como estoy hablando de rayos que llegan paralelos, ¿qué pasa? Que el punto de corte con el eje óptico es el punto focal imagen. ¿Qué le pasa a este rayo? Que como la normal a la superficie de separación es un radio y es esta de aquí, el ángulo de incidencia es cero y por la ley de la refracción el ángulo de refracción tiene que ser cero, por lo tanto no se desvía. Y este último de aquí, si sale paralelo, es porque parte o ha pasado por el punto focal objeto, que es el punto de corte del rayo, con el eje óptico. ¿Vale? Con dos me valdría para ver dónde se cruzan y se forma el punto focal, perdón, la imagen. Esto sería S y esta distancia sería S', por ejemplo, ¿no? Y esta distancia es F minúscula, la distancia focal objeto, y esta distancia sería F'. En este caso, ¿qué ocurre? Nada, yo construyo la imagen como siempre. ¿Qué pasa? Que el centro aquí, pues por ejemplo, pues si esto sería un círculo que seguiría por aquí más o menos, pues yo qué sé, pues si el centro está aquí, esta es la normal a la superficie, esta es la normal, y el rayo, ¿qué pasa? Que como n' es mayor que n, el ángulo de refracción tiene que ser menor y se aleja, y se acerca a la normal. ¿Vale? Se acerca a la normal. Esto sería, si no se desviase, este rayo de aquí que llega paralelo, si se desviase más, pues tendría que ir por aquí, pero como n' es mayor que n, pues se acerca. O sea que el viaje, la trayectoria de los rayos, pues no me tiene por qué sorprender en absoluto. ¿Qué pasa aquí? Que este rayo viaja paralelo, se desvía, entonces el punto focal imagen, que está relacionado con los rayos que llegan paralelos, en este caso no va a ser el punto de corte del rayo realmente, sino de su prolongación hacia atrás. Entonces aquí F' va a ser negativo. En este sistema, fíjate que F' es positivo.
¿vale? El rayo que llega paralelo, pues entonces el punto de corte, pero en este caso de su prolongación, y los rayos que tras refractarse sigan paralelos, esto está relacionado con el punto focal objeto. Y en este caso es la prolongación del rayo el que corta al eje, y este es el punto focal objeto, que en este sistema óptico sería positivo. Y este es un sistema divergente porque los rayos que se cruzan son las prolongaciones. Este es un sistema convergente porque los rayos realmente se cruzan. En este quienes se cruzarían serían sus prolongaciones hacia atrás. Entonces este es un sistema divergente. Y este es convergente. ¿Todos los convexos son convergentes? No, depende de la curvatura y depende de la relación entre los índices de refracción. Eso siempre lo vas a poder tú ver trazándote la trayectoria que siguen los rayos y podrás ver si se cruzan realmente o si no se cruzan, dibujándolo, ¿vale? Por último, en este de aquí me dice que la imagen es virtual. Virtual quiere decir que los rayos no se cruzan entre sí, sino quienes se cruzan son sus prolongaciones. Que la imagen es derecha quiere decir que si I es positivo, la imagen también, y menor el tamaño. La imagen es más pequeña. Aquí la imagen es real porque realmente los rayos se cruzan. Es invertida porque si el objeto I es positivo, I' es negativa, y la imagen es mayor, es más grande, pues nada. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso de el tamaño de las imágenes. En cuanto a imagen derecha e imagen invertida, te puedes ir a la cocina, coger la cuchara de la sopa y ver tu cara reflejada según se pongas la cuchara de forma cóncava o convexa. Vas a ver que tu cara por un lado es derecha y por el otro lado es invertida. Y aparte la vas a ver deformada por un fenómeno que se llama aberración y que, entre otras cosas, está debido a que ese dioptrio, aparte que tú, tú estoy diciendo cosas mal, eso está bien. La curvatura en un caso es cóncava y otro caso es convexo, perfectamente, pero evidentemente en la cuchara no estamos hablando de refracción, estamos hablando de reflexión. Tú estás viendo tu imagen reflejada. Pero en cuanto a que la imagen sea derecha o invertida, en cualquier sistema óptico estamos hablando de lo mismo. Si la imagen es lo que entendemos por derecha o invertida en la vida cotidiana, ¿vale? Pero el gazapo que estaba yo metiendo ahí es que estamos hablando aquí de refracción y estoy hablando de una cuchara que refleja, que actúa a modo de espejo, y eso es reflexión, ¿vale? Pero en cuanto a imagen derecha invertida, pues se puede hablar igual. Y por último, bueno, ese tamaño del objeto respecto a la imagen o de la imagen respecto al objeto, ¿le puedo calcular? Y digo, sí, fácilmente, con el invariante de Abbe, aplicando las leyes de la óptica geométrica. Vamos a verlo entonces y terminamos aquí. Fíjate, construcción de imágenes, ya hemos visto qué rayos son los que tienes que trazar y ahora vamos a ver la relación entre el tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, de forma sencilla. Aquí no me está dibujando ninguno de esos tres rayos principales, sino un rayo cualquiera que parte del punto superior del objeto y tras refractarse sigue esta dirección y este sentido. Como N2 me está dibujando el caso en el que N2 es mayor que 1, N1, y fíjate cómo el rayo refractado se acerca a la normal, que sigue siendo, si esto es un dioptrio esférico, un radio, que en este caso coincidirá la dirección con el eje óptico. Vale, en la aproximación paraxial, seno de alfa es igual a tangente de alfa, se está refiriendo a este ángulo que se llama aquí A, y entonces es I partido de S. Si quiero que este valor fuese positivo, como I es positivo y S es negativo, pues sería menos I partido de S. Y el seno o la tangente de B es cateto opuesto I' partido de cateto contiguo S'. S' es positivo, I' es negativo. Si quiero que me salga un positivo, pues tendría que poner aquí un menos. Y utilizando la ley de la refracción, de hecho, la ley básica de la óptica geométrica, más allá del invariante de AB,
El invariante de AB parte de la ley de refracción, o sea que ahí está todo. Si sustituyo el seno de alfa o el seno de A, que es este ángulo de aquí, y el seno de beta por los valores que he obtenido, tengo esta relación, agrupo un poquito y tengo aquí lo que se llama el aumento lateral, que en algunos libros se llama beta. Pero bueno, son nombres. A mí lo que me interesa es que estoy hallando la relación entre los tamaños de imagen y objeto. Es N1 por S', partido de N2 por S. Otra fórmula que debo conocer, pero que también es muy fácil deducir. Y con eso hemos acabado la teoría.